Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con el tema correspondiente a la tercera semana y para eso vamos a tocar el tema del manejo post cosecha. Este es un tema sumamente importante para la formación de todo ingeniero en industrias alimentarias. Ok, entonces empecemos con el tema de hoy. Quiero hacerles dos preguntas antes de iniciar la sesión. Primero, ustedes saben que los alimentos tienen una fecha de vencimiento. Todo alimento, por ejemplo frutas, la carne, tienen tiempo de duración en el cual es útil y comestible. Ahora bien, teniendo en mente esta idea, quiero que vean dos fotografías. ¿Cuánto tiempo dura, por ejemplo, un tomate? ¿Y cuánto tiempo dura, por ejemplo, unas pasas? Estas preguntas serán respondidas por ustedes y por el docente el día viernes cuando tengamos nuestra clase práctica. Tengan entonces en mente estos dos alimentos y esta pregunta. ¿Cuánto tiempo duran un tomate y una pasa? Primera pregunta. Segunda pregunta. Aquí tenemos una menestra, un frijol. La pregunta es, ¿está vivo este alimento? Noten que es un producto seco, que ya no tiene funciones, simplemente sirve ya para la cocción. La pregunta entonces, o la segunda pregunta es, ¿está vivo este alimento? Muy bien, entonces piensen en las dos preguntas. El día viernes haremos unas actividades para poder responderlas de forma individual. Muy bien, ahora el logro de aprendizaje de esta sesión consta de dos partes. Primero vamos a identificar los factores que afectan la madurez de una fruta. Y en segundo lugar vamos a realizar el control post cosecha de frutos climatéricos. En la primera parte vamos a identificar cómo es que hay ciertos factores, por ejemplo la respiración, transpiración, etcétera, que afectan el proceso de maduración de una fruta. Y en segundo lugar, vamos a realizar el control post cosecha de frutos climatéricos. Eso lo vamos a hacer en la parte práctica. Ya vamos a ver el día viernes cómo manejar a frutos climatéricos. Para eso también necesitamos diferenciar entre frutos climatéricos y no climatéricos. Entonces, la primera parte que vamos a ver ahora es el tema de la respiración y la transpiración. Son dos conceptos muy importantes en torno al concepto del manejo post cosecha. La meta aquí es poder definir en qué consiste la respiración y la transpiración y poder diferenciar ambos conceptos. Muy bien, la respiración. Primero es un proceso metabólico que se realiza en todas las plantas, en frutas, hortalizas, menestras, etc. ¿En qué consiste? Consiste en la absorción de oxígeno que está en el aire y la liberación de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, en la respiración se absorbe oxígeno y se libera dióxido de carbono. Ahora, durante la respiración de las plantas se necesita cierta producción de energía, la cual se obtiene tras oxidar las propias reservas de almidón, azúcares y otros metabolitos. ¿Cómo así? Es como, pensemos en un carro. Un carro, para que tenga movimiento, necesita gasolina. Cuando la gasolina se procesa, esta gasolina permite al auto moverse. De la misma manera, un alimento, una fruta, una hortaliza, una planta, necesita energía para poder activar su respiración. Y esta energía, es decir, su gasolina, la obtiene de azúcares, glucosa, fructosa, almidón y en algunos casos proteínas. Noten en esta gráfica cómo funciona el proceso de la respiración. Tenemos oxígeno que está en el aire, que absorbe la fruta y emite CO2. CO2 al exterior. Para este proceso, la planta necesita consumir sus reservas,
azúcar, almidón, ácidos orgánicos, etc. Es por esta razón que un producto, por ejemplo, viejito, resulta bastante dulce. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes piensen en los plátanos bizcochito, esos plátanos pequeñitos, cuando ya están bien maduros, noten que tiene un sabor bastante dulce. ¿Por qué se debe esto? Porque el almidón que está en este plátano ha sido consumido, es decir, se ha roto el almidón en pequeñas partes y ahora solo queda glucosa, y al romper este almidón se genera la energía necesaria para producir la respiración y emitir CO2. Químicamente hablando, por ejemplo, acá tenemos glucosa, tenemos oxígeno que ingresa y se produce CO2, agua y energía. Esta ecuación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver el proceso de la respiración, el producto de la respiración y otros dos factores más que están asociados a la respiración: agua y energía. Esta energía que se produce en la respiración se experimenta en forma de calor. Cuando estamos en el laboratorio y tenemos termómetros muy sensibles, podemos ver que cuando colocamos el termómetro a una fruta que está en proceso de respiración, esta fruta incrementa ligeramente su temperatura, y eso es causa de la respiración. Muy bien, entonces la respiración, absorción de oxígeno y eliminación de CO2 al medio ambiente. Ahora, la transpiración tiene que ver también con esta ecuación química que hemos visto en la diapositiva anterior. Mientras que con la respiración la fruta absorbe oxígeno, con la transpiración la fruta emite vapor de agua, asociado con calor y con el CO2 que es producto de la respiración. Pongámoslo en forma de ecuación. Lo que ingresa al fruto es oxígeno y lo que sale es vapor de agua, calor y CO2. ¿Ok? Entonces, transpiración tiene que ver con el vapor de agua y respiración tiene que ver con el oxígeno. Con el oxígeno que absorbe del exterior. Muy bien, entonces hemos visto dos conceptos: respiración y transpiración. Esos dos conceptos son muy importantes para el manejo post cosecha. En segundo lugar, ¿qué factores influyen en la respiración? Hagamos una analogía. Por ejemplo, una persona que vive en Lima, una que vive en Barranca y una que vive en Puno, no respiran igual. O una que vive en Pasco, por ejemplo, no respira igual. ¿Por qué? Porque la respiración de estas tres personas está afectada o condicionada o influida por el nivel de altitud de la ciudad donde vive. Una persona que vive al nivel del mar, por ejemplo en Lima, o que vive cerca al mar, como por ejemplo en Barranca, tiene mayor facilidad de respiración por la presión que una que vive, por ejemplo, en Pasco. Entonces siempre hay factores que van a influir en la respiración. De la misma manera en los vegetales y en las frutas. Y ahora vamos a ver cuáles son esos factores que influyen en la respiración. El primer factor que influye a la respiración es la temperatura. ¿Cómo así la temperatura? Por ejemplo, aquí solo voy a poner ejemplos. A 40 grados las frutas se dañan, o sea, los tejidos de las frutas empiezan a dañarse, a cortarse, a romperse, a quemarse. A los 60 grados de temperatura, una fruta pierde la actividad enzimática. ¿Y qué significa esto de que pierde actividad enzimática? Que ya no puede respirar. Recordemos que para respirar, la fruta necesita generar energía y para eso necesita utilizar sus reservas. En ese sentido, si ya no tiene enzimas, la fruta ya no puede respirar. En lo que significa que a los 60 grados, por ejemplo, dejamos una fruta 10 minutos a 60 grados, la fruta muere, está muerta.
ya no hay actividad enzimática. En otras palabras, la presencia de vida en una fruta o en una verdura, hortaliza, tiene que ver mucho con la actividad enzimática. Si ya no hay actividad enzimática, no hay respiración. Ahora vayamos en sentido inverso. Mientras que abundante calor daña los productos y corta la respiración, a una temperatura baja se rompen los tejidos y por lo tanto ya el producto no es comercial. Por ejemplo, no se puede colocar plátano en la congeladora. Es más, ninguna fruta se coloca en la congeladora. ¿Por qué? Porque simplemente podemos dañar el producto. Y cuando dañamos el producto, el proceso de respiración queda influido o afectado. Otro caso, la mayoría de frutas tropicales, por ejemplo, plátano, papaya, piña, mango, experimentan daño por frío. Miren a qué temperatura, entre 5 y 14. Esto es importante para el manejo post cosecha, porque para conservarlas no se puede guardar en una refrigeradora que tenga este intervalo de temperatura. Quiero que vean esta tabla que muestra las alteraciones por frío en algunas frutas y hortalizas. Aquí tenemos el producto, la fruta, aquí tenemos la temperatura mínima segura y el tipo de alteración. Vayamos solo con dos ejemplos. Pensemos en el mango. El mango tiene una temperatura mínima segura a los 10 grados. Cuando el almacenamiento se baja esa temperatura, ¿qué sucede? Empieza a haber ennegrecimiento de la pulpa, de la piel, madurez dispareja y sabor desagradable. Todos estos parámetros son importantes para poder hacer un buen manejo post cosecha. Cuando la temperatura daña al producto, se dan ciertos efectos o alteraciones, como vemos acá. Recordemos que la madurez tiene mucho que ver con la respiración y la transpiración. Una fruta que tiene o que tenga un mal proceso de maduración, o mejor dicho, que tenga un mal proceso de respiración, va a tener un mal manejo post cosecha. Y el efecto de esto va a ser que va a tener una mala maduración. Pongamos por ejemplo la papaya. La papaya tiene una temperatura mínima de 4 grados. Cuando se baja de esa temperatura, aparecen manchas chicas aisladas, sabor desagradable, incapacidad para madurar. Segundo factor que influye en la presencia en la respiración de las frutas, son las heridas y machucones. ¿A qué nos referimos con heridas y machucones? Nos referimos a la ruptura de las células y al daño tisular. Es decir, daño tisular es cuando la piel se rompe, lo que ocasiona pérdida de agua y, lo más importante, un rápido incremento de la respiración del tejido dañado. Les explico cómo funciona esto. Pongamos dos frutas o dos casos. El caso 1, una fruta normal, y el caso 2, una fruta rota. En el caso de la fruta normal, el proceso de respiración es normal. En cambio, cuando una fruta tiene un corte o tiene un aplastado, un golpe, ustedes han visto, por ejemplo, hay frutas que se encajonan en los mercados, y por ejemplo el plátano, cuando se mete en los cajones de madera, siempre los plátanos que están al borde, en contacto con la madera, tienen cortes. No sé si ustedes han visto, tienen cortes aplastados. Justamente por ese corte o por ese aplastado, el agua se pierde de forma más rápida. Al perderse agua, la respiración aumenta, y al aumentar la respiración, aumenta la maduración. ¿Qué significa? Que una fruta golpeada o cortada madura más rápido, y al madurar más rápido contagia su madurez a las otras frutas. Este es
un caso bien, bien interesante. Por esa razón, las frutas no deben golpearse jamás y no deben tener heridas de ningún tipo. Hay una pésima cultura, por ejemplo, con las peras. Yo sé que, bueno, si ustedes no saben de esto, pueden ver un supermercado o un mercado normal. A las peras siempre le meten la uña. Y esa es una pésima, pésima forma de expender, o bueno, de tratar de los clientes, de saber si está madura o no. Lo mismo sucede con las paltas. La gente toca la palta para ver si está bien, ¿no? Pero en ese proceso empieza a haber heridas o machucones y no está permitido, no se debería hacer eso. Entonces tengamos cuidado con esto del incremento de la respiración. Cuando una fruta es golpeada, su respiración se hace más rápida. Ahora, justamente lo que les decía, una fruta dañada es un riesgo para la caja entera. ¿Por qué? Y esto les quiero explicar ya con algunos gráficos el día viernes. ¿Por qué? Porque piensen, tenemos 10 frutas en una caja. Basta que una fruta esté dañada, esta fruta empieza a respirar más. Como empieza a respirar más, también empieza a transpirar más. Por lo tanto, su calor, el calor de esta fruta, se incrementa. Este calor hace que las frutas que estén al costado de esta fruta dañada alteren su respiración normal y su maduración normal. Por eso, como dice la frase, ¿no? Una manzana malograda afecta a toda la caja de manzanas. Y a pesar de que es una frase, tiene mucho sentido bioquímico y de manejo post cosecha. Afecta. Tercer factor, recordemos, el primer factor es la temperatura y el segundo factor es el daño en las frutas. Tercer factor es la ventilación. Cuando el nivel de oxígeno cae por debajo del 2%, el producto se vuelve anaeróbico, es decir, ya no absorbe oxígeno, sino que se fermenta. Esto sucede, por ejemplo, cuando transportamos frutas y verduras en almacenes cerrados. Pongamos, miren, quiero que imaginen. Ustedes saben que aproximadamente 21% del aire es oxígeno y el resto es otros gases. Entonces miren, almacenamos frutas en un lugar cerrado y a la primera respiración el oxígeno va bajando porque ya se ha absorbido a la fruta. A la segunda respiración va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, si tenemos un lugar cerrado, en un momento inicial tenemos, por ejemplo, 21% de oxígeno. En un segundo momento, 20%. 19, 18, 17. Va bajando. Conforme pasa el tiempo, la cantidad de oxígeno va disminuyendo. Si un almacén tiene menos del 2% de oxígeno, ya la planta no va a poder hacer otra cosa que absorber CO2. Al absorber CO2, la fruta empieza a fermentarse. Y esta fermentación produce sabores alcohólicos en las frutas. O sea, una fruta almacenada necesita tener un porcentaje mínimo de oxígeno en el almacén. Por tal razón, nunca se debe almacenar frutas en lugares cerrados. No se debe hacer. Siempre debe haber una ventilación. En segundo lugar, las frutas necesitan oxígeno para el cambio de color durante la maduración. Hagan un experimento. Si ustedes ponen un plátano verde en un ambiente cerrado, esta fruta va a madurar, pero y va a mantener el color verde. Por esa razón a veces encontramos productos que deberían estar maduros, pero igual son verdes. Y permanecen verdes y así van a permanecer hasta su vejez. ¿Por qué? Por falta de oxígeno, falta de ventilación. Pongamos por caso manzanas y peras. Cuando los niveles de dióxido de carbono son altos, es decir, un 5%, ¿qué sucede? Empieza la decoloración y la pudrición interna. Igual en los cítricos hay un fenómeno llamado el pitting.
¿Qué es el pitting? ¿Ustedes han visto esas naranjas? Aquí está el pitting. El pitting es como caracha, como agujeros en la cáscara de la naranja. ¿A qué se debe esto? Precisamente a la falta o ausencia de oxígeno en el aire o a la falta de ventilación. Zonas necrosadas en la cáscara, zonas como muertas. Y ustedes habrán probado, por ejemplo, hay un lote de naranjas y no sé si han probado algunas naranjas que tienen un sabor medio feo. Puede ser a causa de la ausencia de oxigenación adecuada, de ventilación adecuada. Por esa razón, y miren, ya vamos a una conclusión práctica, no es recomendable de ninguna manera amontonar a granel el producto en pilas sin ventilación. Yo, por ejemplo, tenía estudiantes que trabajaban en el mercado de frutas y ellos me contaban que en el mercado de frutas pues la fruta se acumula, ¿no?, en cerros, y si bien sirve para aprovechar el espacio, las frutas que están en la base generalmente pagan el precio de esto y terminan siendo malogradas. Entonces no es recomendable amontonar frutas unas encima de otras porque las de abajo pierden ventilación. Hemos visto hasta ahora 3 factores. Uno es la temperatura, el segundo es la ventilación y ahora vamos a ver el cuarto factor. En este caso sería la maduración de las frutas. Este factor tiene que ver ya con el proceso mismo de la fruta. La velocidad y naturaleza del proceso de maduración es distinta en cada fruta. Esto es más o menos como los seres humanos. O sea, cada ser humano tiene un proceso de madurez propio. Igualito sucede con las frutas. Hay algunas frutas que maduran más rápido que otras y otras con mayor lentitud. Y este proceso de maduración también afecta a los procesos de respiración. Quiero que miren esta imagen. Aquí se aprecian las etapas de maduración de una fruta o hortaliza desde su inicio, es decir, desde que está en el árbol, aquí, en el árbol, en la planta, en la vid, etc., hasta su punto de muerte. Y aquí hay algunos conceptos que vamos a empezar a conocer para poder entender y describir mejor estos fenómenos. En general hay 3 etapas: el inicio, el desarrollo y la muerte. Al inicio, cuando ya el árbol ha emitido su flor y ha empezado la división celular, empieza el crecimiento. El crecimiento se divide en 2 etapas: división celular y aumento de tamaño de la célula. Piensen, por ejemplo, en el plátano. Ustedes han visto que cuando ya la flor dio su fruto, empiezan platanitos chiquititos, así manos o brazos de plátano bien chiquititos. O la papaya, cuando es pequeñita, el fruto empieza a dar papayitas. Ya, esa etapa se llama crecimiento y se divide en 2 subetapas. Y a veces, noten estas líneas entrecortadas, a veces las etapas se superponen. ¿Cómo así? Por ejemplo, el aumento de tamaño del producto puede superponerse con la maduración. Es decir, un fruto puede seguir creciendo a pesar de que sigue en el árbol, o en la planta. O a la inversa, puedo ya haber cortado, es decir, le saqué el fruto de su árbol, de su matriz, y ya empezó su maduración. O puede ser que la maduración haya empezado mucho antes. Pero en términos generales, aumenta el tamaño hasta un cierto punto, se corta el fruto y ahí inicia la maduración como tal. La maduración ahora tiene 3 subetapas: una madurez fisiológica, una madurez de consumo y un ablandamiento. ¿Cómo diferenciamos a estas 3? Nuevamente pensemos, por ejemplo, en las papayas. A la papaya se la retira del árbol cuando está en un tamaño proporcional adecuado, pequeño y de color muy verde. Se la retira para llevarla a los mercados, tanto de capital como de provincias. Durante el proceso en el que sigue verde la papaya
hasta que está ya más, digamos, con color amarillo, naranja o medio rojizo. Todo ese proceso se llama madurez fisiológica. ¿Y por qué fisiológica? Porque el fruto necesita ciertos procesos bioquímicos para poder tener una madurez de consumo. Es decir, por ejemplo, aquí en la madurez fisiológica hay abundante almidón. Ustedes habrán probado alguna vez un plátano verde que no tiene nada de sabor. Es porque el almidón todavía no ha sido procesado. Entonces el plátano está en su madurez fisiológica. Ya se sacó del árbol y ahora tiene una madurez fisiológica. Una vez que este fruto ya está, pensemos en el plátano, o una pera, por ejemplo. Una pera es bien verde y sin sabor y es bien dura. Cuando ya ha pasado su madurez fisiológica, empieza su madurez de consumo. Entonces, toda la gente, los mercados, la calle, las tiendas, aprecian este fruto. Sobre todo el consumidor, que es la madurez de consumo. Aquí tenemos las paltas listas para hacer ensaladas, las peras listas para cortarse, los duraznos listos para pelarse, plátanos listos para ensaladas, etc. Esta se llama madurez de consumo. Una vez que el fruto ya llegó a su madurez de consumo, empieza el ablandamiento. Ustedes noten, pongan en su mente un plátano verde, un plátano maduro y un plátano viejito. La textura de estos tres productos con diferente madurez es totalmente distinta. Mientras que en la madurez fisiológica los frutos son duros, en la madurez de consumo hay cierta suavidad, en el ablandamiento es bien suave. Noten por ejemplo el caso del plátano isla, cuando ya ha pasado su etapa de madurez, es decir, ya cuando la cáscara empieza a ennegrecerse, es bien suavecito. ¿Por qué se debe esto? Porque las enzimas han empezado a metabolizar todos aquellos compuestos que le dan turgencia. Por ejemplo, las pectinas. Las pectinas le dan cierta dureza a la estructura del vegetal. Cuando ya las pectinas han empezado a romper las pectinas, las fibras, ya el producto se vuelve blando. Piensen por ejemplo en un apio. El apio, cuando ustedes lo compran y es fresquito, es bien terso, bien duro, bien fuerte. Pero cuando va envejeciendo, el mismo apio va adquiriendo una forma así bien dócil, se dobla, ¿no? Igual el perejil, la lechuga, etc. Todas las verduras también asumen el mismo proceso. Y la parte final se llama la senescencia. ¿Qué es la senescencia? Es la etapa de vejez y muerte. Si tenemos algún ejemplo aquí en esta etapa, el plátano está bien negrito, y aquí ya ha muerto. Incluso en el proceso de senescencia, ¿cómo nos damos cuenta que ya un producto ha muerto? Recuerden que hay una pregunta al inicio sobre ese tema. Cuando ya no emite humedad, cuando un producto está sin humedad, o cuando ya no hay procesos metabólicos, se dice que el producto está en senescencia, que está ya en su última etapa y que está cercana a la muerte. La senescencia sería entonces, por así decirlo, la vejez del producto. Y tanto un producto en senescencia ya no es, o sea, es comestible, pero ya no es tan aceptado por el mercado. El mercado acepta desde madurez de consumo hasta las primeras etapas de ablandamiento. Todas estas etapas, o en estas etapas todavía se comercializan los productos. Aquí ya no. Ahora, ¿qué hace el mercado con esto? Es interesante. Por ejemplo, piensen en las fresas. Fresas chancadas, fresas de baja calidad, fresas en proceso de descomposición, que también se incorporan aquí en la senescencia. Estos productos que están en senescencia o en sus fases finales de ablandamiento pasan a ser procesadas, ya sea como mermelada, como compota, como néctares, etc. Estos son entonces las etapas de madurez de un producto. Y en cada etapa, obviamente, la respiración también se ve afectada. Entonces hemos visto 4 factores que afectan a la respiración.
Por un lado tenemos la temperatura, las heridas o golpes, la ventilación y la maduración de las frutas. 4 factores que modifican o alteran la respiración de las plantas. En tercer lugar, vamos a ver ahora los tipos de frutas. Hay 3 tipos de frutas. 2 tipos de frutas. Las climatéricas y las no climatéricas. Esta es una clasificación que tiene en cuenta los procesos de respiración de las frutas. Y la forma de identificar y diferenciar es bien fácil. En las no climatéricas, el proceso es gradual pero continuo. O sea, empieza su madurez fisiológica, su madurez comercial y su senescencia. Y es lineal. En cambio, en las climatéricas, el proceso de madurez tiene que ver con una hormona especial. Es decir, cuando está presente esta hormona, la fruta madura. Si no está presente, se queda ahí. Toda su vida se queda inmadura. En las no climatéricas no. Y les voy a dar un ejemplo bien fácil para que se entienda. Pensemos en la naranja y pensemos en la chirimoya. La naranja es una fruta no climatérica y la chirimoya sí es una fruta climatérica. La naranja tú la puedes dejar todo el tiempo que tú quieras y al final lo único que va a pasar es que esta naranja se va a quedar dura. Nada más. Pero igual sigue su proceso de madurez normal. En cambio, no la chirimoya. La chirimoya tiene otro proceso de madurez. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan estos procesos. Ya hablando de frutas climatéricas, la madurez en frutas climatéricas se incrementa rápido cuando aparece una hormona. Y esa hormona se llama etileno. Y ese etileno, la misma fruta la libera para que madure. En cambio, por ejemplo, la naranja no tiene etileno. Y cuando tú le pones etileno externo, tampoco pasa nada. Vamos a ver ahorita algunas gráficas para que se entienda mejor este proceso. Y justamente cuando aparece el etileno en la fruta, aparece el proceso llamado respiración climatérica. Entonces, en las frutas no climatéricas también está presente la respiración normal de CO2 y la respiración climatérica, que tiene que ver con la presencia de etileno. Una lista para poder diferenciar a las climatéricas de las no climatéricas. Empecemos primero con las no, que son las más comunes y más fáciles de identificar. Tenemos a las cerezas, tenemos al pepino, la uva, por ejemplo. Ustedes coloquen un tonel de uva con etileno y no va a pasar absolutamente nada. Generalmente están los cítricos, como la mandarina, la naranja, el limón. En contraposición a esto tenemos a las climatéricas. Ahí tenemos a la manzana, la palta. Ustedes se han preguntado por qué los señores que venden palta en el mercado o en las tiendas te dicen que para que madure rápido una palta tienes que envolverlo en papel periódico. El truco no está en el tipo de papel, ya sea periódico o cualquier otro papel. El truco está en que cuando tú envuelves la fruta, haces que el etileno que esta fruta libera de forma natural se siga concentrando y el proceso de respiración sea mayor y a la vez la maduración. Igual la chirimoya, el plátano, el kiwi, mango, melón, papaya, generalmente las frutas tropicales, el durazno, la pera, el tomate, etcétera, etcétera. Son frutas climatéricas que la presencia de etileno afecta su proceso de maduración. Aquí un ejemplo de procesos respiratorios de no climatéricas y aquí uno de climatéricos. Miren, este es el ritmo de respiración en el eje Y y en el eje X el tiempo. Y aquí las fases, desde el crecimiento hasta la muerte. Noten que aquí está la senescencia. ¿Cómo funciona esto? Mientras avanza el tiempo, por ejemplo 18 semanas para naranjas,
la tasa de respiración va disminuyendo, se hace más lento. Si cosechamos en este punto la naranja, la respiración todavía se hace más lenta. Esta línea continua se refiere a la cosecha dentro del árbol. Acá va bajando lentamente. Noten que es un proceso lineal, ¿ve? No hay ningún cambio. Al contrario, no sucede lo mismo con el tomate. Miren, aquí está la cosecha. Va bajando, va bajando. Acá está el producto maduro verde, digamos, a punto de estar maduro. Y es en este punto donde la misma fruta produce etileno. Al producir etileno, miren qué pasa con su respiración. Se incrementa. Se incrementa hasta un clímax, que se llama climatérico respiratorio, cambia su color y otra vez vuelve a bajar su tasa respiratoria hasta la madurez de consumo. Y esto se hace pues, ¿no? en un tiempo determinado, dependiendo del producto. Esta sería la diferencia entre respiración no climatérica, lineal, y respiración climatérica, que es no lineal. ¿Por qué hay este cambio? Por el bendito etileno. Gracias al etileno podemos tener este tipo de respiración diferente. Si no hubiese etileno, el fruto no maduraría tal como lo conocemos. Sería distinto. Es más, ni siquiera sería comestible. Ahora veamos el etileno. El etileno entonces se vuelve un actor clave en los procesos respiratorios. Existen dos tipos de etileno, tanto el endógeno como el exógeno. El endógeno es el etileno producido por el mismo fruto y el exógeno es aquel que se añade a la fruta ya por aquel que va a procesar el producto. Ahora, la producción de etileno también tiene que ver con el tipo de producto. No todos los productos, es decir, no todos los alimentos climatéricos producen la misma cantidad de etileno. Por ejemplo, las hortalizas de hoja y de raíz, ya sean papa, camote, brócoli, tienen una tasa muy baja de etileno. Es menor a 0.1 microlitros de etileno por kilogramo de producto por hora. No sé, que es bien bajito, es casi imperceptible. A diferencia del plátano y el tomate, por ejemplo, entre estos dos, la producción de etileno es alrededor de 5 microlitros por kilogramo de producto cada hora. Es, digamos, una tasa media. En cambio, el rey de todos, y por eso mencionaba este fruto al inicio, es la chirimoya. La chirimoya tiene una tasa bien elevada de etileno. Una tasa mayor a 100 microlitros de etileno por kilogramo por hora. Esta hormona es bien potente y su estructura es bien sencilla. Ustedes han llevado química orgánica y esta es la estructura del etileno. Es un enlace triple de carbono. Un enlace doble de carbono. Ahora, tenemos aquí productos sensibles al etileno, por ejemplo, la selga, la berenjena, el kiwi, el pepino, etc. El perejil, la zanahoria. Y cada una de ellas con una diferente sensibilidad también al etileno. Aquí tenemos al etileno, la estructura química del etileno. ¿Cuáles son los efectos? O sea, no solamente tiene efectos positivos, que es la maduración del producto, sino que también hay efectos negativos. Por ejemplo, cuando se le añade, ojo, cuando se añade, no el etileno normal y natural que tiene la fruta, sino cuando se le añade etileno, suceden algunos efectos que es necesario conocer para prevenirlos. Cuando se añade etileno, hay pérdida del color en la cáscara de la fruta. Por ejemplo, hay moteados, amarillados, que sucede generalmente en las hojas. A veces aparecen texturas anormales. ¿Por qué? Porque el ablandamiento quizás es prematuro. La lignificación tiene que ver con la lignina, es decir, aquella estructura que le da rigidez al producto, es decir, se hacen rígidos. Por ejemplo, en el caso de espárragos. O también a veces aparecen
sabores anormales, ya sea en la zanahoria, o a veces hay aceleración de brotes. Ustedes han visto que las papas, cuando ya pasa un tiempo, es decir, cuando ya está en su etapa de senescencia, empieza a aparecer brotes, pequeñas raíces en la estructura de la papa. Ese proceso de brote puede acelerarse, es decir, hacerse más rápido con el etileno, o puede desaparecer. Ya puede haber esos tipos de efectos. Entonces, de todo lo que hemos visto, jamás, por ejemplo, se debería almacenar chirimoya con perejil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la chirimoya tiene una exuberancia de etileno que al llegar al perejil lo va a hacer madurar rapidito, como si fuera externo. Es decir, noten que aquí hay dos tipos de etileno. El que produce la misma fruta, y este exógeno puede ser no solamente el que le añade el ingeniero de alimentos o el tecnólogo, sino también el de otros productos. Entonces, cuando se almacenen ciertos productos o frutos, es necesario tener en cuenta su sensibilidad al etileno. Aquí está la definición de senescencia para que quede bien preciso. Y finalmente veamos cómo es la producción de etileno en función a las etapas de maduración de un producto. Recordemos lo que habíamos visto en la primera gráfica. Tenemos el inicio, desarrollo y la muerte. Y aquí hay tres etapas también: desarrollo, maduración y senescencia. La madurez fisiológica, que hemos mencionado, está por acá. Y hay un punto de la maduración que también se le denomina crisis climatérica, donde está la respiración climatérica, en el cual el etileno empieza a crecer de manera rápida y acelerada. Es en este punto, cuando el etileno aumenta, cuando se da la madurez de consumo. Una vez que ya el etileno ha llegado a su tope, empieza la senescencia, que sería el inicio de la vejez del producto previo a la muerte del mismo. Muy bien, cerremos entonces esta sesión con estos 4 conceptos. El primero, que tiene que ver con la respiración. Recordemos que es la absorción de oxígeno y la emisión de CO2. La transpiración, que a raíz de este proceso químico que vemos aquí, emite oxígeno, agua y a la vez calor. Y el proceso de envejecimiento, que en frutas climatéricas tiene que ver con la presencia de esta hormona que se llama el etileno. El envejecimiento en frutas no climatéricas es más lento, más gradual. Por esa razón, una naranja tiene, en términos relativos, mayor tiempo de duración que, por ejemplo, una papaya. Dura más. Y se debe a esto, al proceso de envejecimiento derivado de la presencia de etileno. Y finalmente, las enfermedades y desórdenes, por ejemplo, puede ser una enfermedad, un hongo, un parásito, o un golpe, un corte, que afectan el proceso natural de maduración de una fruta. El día viernes vamos a ver un trabajo aplicativo, no solamente de la parte conceptual, sino que vamos a hacer un trabajo con frutas climatéricas para ver el proceso de maduración con ciertos factores, por ejemplo, frío, temperatura, ventilación, etc. Muy bien, entonces hasta esta parte nos quedamos en la parte teórica y nos vemos el día viernes en la mañana. Muy bien, muchas gracias.